Gracias por darnos tu palabra, Padre, por darnos estos principios, Señor, para poder crecer, Señor, en tu palabra. Gracias por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, congregados. Pedimos que tu gracia sea ministrando nuestra vida, Señor, y dirigiéndonos, Padre, en el estudio de tu palabra en esta noche. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta noche vamos a estar estudiando, como anteriormente lo había mencionado, acerca del fracaso de nuestros propios esfuerzos. Y en el capítulo 7 que hemos visto, hemos leído de Romanos, encontramos a un creyente que nos representa a nosotros en nuestra vida diaria. Es decir, en el capítulo 7 de Romanos encontramos a Pablo tratando de hacer la voluntad de Dios en sus fuerzas. Es decir, tratando de poder vivir la vida cristiana o su nueva vida en los principios de la ley. Entonces, en esta noche quiero que veamos lo que la carta a los romanos nos está enseñando. Y lo que vamos a ver, el fracaso espiritual de Pablo, nos identificamos mucho a algunos porque hemos pasado por ahí, o estamos pasando por ahí, o quizás estamos viendo el sufrimiento en algunos hermanos. Entonces, pero la Escritura nos está enseñando, hermanos, acerca de estos principios. La carta a Romanos, en el capítulo 6, nos está hablando acerca de la santificación posicional. Y en Romanos capítulo 5, en el capítulo 6 nos habla de la santificación posicional, y luego también en el capítulo 6 nos está hablando acerca de la santificación práctica, que es lo que nosotros estamos viviendo. Y luego ahora en Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 25, nos está hablando de la santificación impotente o la santificación incapaz en nuestras fuerzas. Entonces, ahora nos vamos a detener a ver acerca de la vida cristiana, y vamos a ver los principios o la relación que tiene el creyente ahora en la vida cristiana. Entonces, el pasaje que hemos tomado en Romanos capítulo 7 nos está hablando acerca del conflicto del creyente por vivir mediante la ley. Y el pasaje que hemos tomado, si quiere vayan conmigo al versículo 7 y leámoslo. Dice el versículo 7, ¿qué pues diremos? Pues la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿alguna vez usted ha estado tratando de cambiar o de mejorar o de su caminar en el Señor y solamente se ha encontrado quizás con fallas, con fracasos, con dificultades? Y el apóstol Pablo aquí estaba pasando ese tiempo en la vida cristiana. Entonces, el versículo que acabamos de leer nos está enseñando. Pablo está haciendo una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y él dice, en ninguna manera. El problema para los creyentes hoy en día es que no estamos viviendo bajo la ley. Segundo, el problema no es la ley, el problema es el pecado en nuestras vidas. Es decir, Pablo está aquí en un valle donde él está tratando de hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas. Y vemos que vez tras vez él viene fracasando y cometiendo el mismo error. Y más tarde él llega al punto que ya no puede hacer nada. ¿Por qué razón? Porque él ha tratado de vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Entonces, esto, hermanos, nos trae a nuestros días hoy principios que pueden ayudarnos para poder vivir la vida cristiana.
Es decir, que no podemos vivir la vida cristiana en nuestra fuerza porque tenemos un enemigo internamente que es nuestra naturaleza pecaminosa, que está luchando en contra de nuestra nueva naturaleza, la cual recibimos de Cristo en el momento que creímos en Él o pusimos nuestra fe en Él. Pero la naturaleza pecaminosa por sí sola no puede vencer la vieja naturaleza o la naturaleza pecadora, sino que tiene que ser llena la persona, o la fuente para que la nueva naturaleza pueda ser de victoria o poder tener victoria sobre la carne es siendo llenos del Espíritu. Entonces la fuente es el Señor. Entonces veamos acá. Ningún ser humano ha estado más controlado por los principios de la ley que Israel. Sí, vemos que la nación de Israel tuvo maravillas y prodigios grandes, viendo cómo ellos recibían la ley y veían las manifestaciones de Dios, la presencia de Dios, pero Israel inmediatamente renunció a aquella obediencia que había prometido. Ellos dijeron que se iban a obedecer cuando reciben la ley, pero no lo hicieron. Entonces vemos a un creyente acá que quiere hacer la voluntad de Dios siguiendo los principios de la ley. Y aquí tengo algunas preguntas. ¿Alguna vez usted ha estado tratando de enfrentar una situación con las mejores intenciones y de hacer lo que es correcto y honrar al Señor, pero termina fallando? Quizás nuestra naturaleza, hermano, nueva naturaleza que recibimos de Cristo, nos da la fuerza o nos da el deseo para hacer la voluntad de Dios y queremos hacer muchas cosas para el Señor, pero tratamos y lamentablemente terminamos muchas veces cometiendo los mismos errores. Pero es necesario que vayamos, y hoy vamos a aprender un poco acerca de cómo poder vivir la vida cristiana. Y aquí en el capítulo 7 vemos a un creyente que está sumergido en sus decisiones y en hacer la voluntad de Dios por medio de su esfuerzo propio o por medio de la ley. Y no es posible hacer la voluntad de Dios. Entonces aquellos que piensan que pueden hacer la voluntad de Dios o vivir la vida cristiana a través de la ley, pues lastimosamente no están siendo efectivos, porque no es posible. Entonces, ¿alguna vez usted ha querido tirar la toalla o darse por vencido en la desesperación que causa la frustración? Porque no entendemos cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, el propósito de la ley, según el versículo que hemos tomado, el versículo 7, el propósito de la ley era definir el pecado. Entonces, Pablo está diciendo acá en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, porque él dice que no conoció el pecado pues, hasta que la ley le reveló el pecado. Entonces, otra de las cosas en el versículo 7 y 8 de acá del capítulo 7, dice el versículo 7, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Primeramente, la experiencia religiosa de Pablo tuvo lugar en tres fases. Primeramente, él bajo la ley fue un judío piadoso. En aquel tiempo él se había considerado irreprensible en cuanto a la ley. Y veamos esto. El versículo Filipenses 3, 4 al 7 dice: yo, aunque tengo también en que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. Entonces, todas estas cosas, dice Pablo, esto es lo que era antes bajo la ley, es decir, antes de creer en el Señor o de poner su fe en el Señor. La otra parte, la otra fase en la conversión de Pablo, y vemos que entonces él percibió que la ley era espiritual. Él entonces se dio cuenta de que no había guardado la ley, porque la ley le enseña que en él había codicia, entonces era un pecado que había en él. Entonces empieza, y luego esta parte,
Tal vez esto, hermanos, aconteció durante los días de su ceguera física en Damasco, según Hechos capítulo 9, versículo 9, o quizás en Arabia. Entonces, la experiencia de un hombre redimido continúa actuando como que si estuviera bajo la ley, es decir, pero sin estar totalmente consciente del poder libertador del Espíritu Santo. Pablo quería hacer la voluntad en sus propias fuerzas, dependiendo de su conocimiento acerca de la ley, pero no estaba confiando en el Señor para poder vivir la vida cristiana. Por esa razón vemos a Pablo en el capítulo 7 tratando de hacer la voluntad de Dios, y volvía a lo mismo y vemos una frustración en él. Entonces, la otra parte, cuando las revelaciones más tarde de Romanos y Gálatas, la experiencia que él tuvo. Entonces, hoy en el capítulo 7 de honrar a las derrotas pasadas y la experiencia bajo la ley de un hombre renovado como Pablo. Y aquí vamos a ver un poquito más acerca del trasfondo de la Escritura. Entonces, el versículo 7 lo recuerda que uno de los principios de la ley es definir el pecado. Es decir, la ley no puede salvar. Es decir, la ley no produce vida, la ley produce muerte. Entonces, también el apóstol Santiago define a la ley como un espejo. Él dice que la ley viene siendo como un espejo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cara sucia y nos vemos ante un espejo, el espejo nos va a reflejar y nos va a decir dónde que estamos sucios. Igualmente la ley está diciendo que pues revela la pecaminosidad del hombre. El punto es que no podemos con el espejo limpiarlo en las manchas, porque no se puede. Pero hay la sangre de Cristo que sí puede limpiarlo. Entonces nos está enseñando la Escritura acerca que la ley no puede salvar, la ley no puede dar vida, pero Cristo sí puede dar vida y Cristo sí puede limpiar nuestro pecado. La ley solo nos muestra la pecaminosidad de los hombres, pero Cristo nos puede quitar o limpiar de todo pecado. Entonces es muy importante eso. Entonces el pasaje está diciendo acá acerca que es definir el pecado. La ley es un ministerio de muerte, está enseñando la carta a los Corintios. Otra de las cosas, según el versículo 7 y 8, note que nuestra naturaleza pecaminosa no es dominada por la ley. La naturaleza pecaminosa está ahí, y Pablo quería seguir viviendo bajo la ley y poder hacer la voluntad de Dios, pero no es posible. ¿Por qué no es posible, hermanos? Porque, perdón, me estoy dirigiendo solamente a esta área. No es posible porque la ley no es decir, no nos está guiando a proveer salvación o a Cristo. Es decir, nomás lo está reflejando y nos está enseñando que necesitamos a un Salvador. También el versículo 10 nos está diciendo que la ley no trae vida, sino muerte. Y esto es lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10, hermano? Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Dice, y por el pecado me mató. Y vea que hay una palabra muy importante, como Pablo describe el pecado o la naturaleza pecaminosa aquí. Dice que el pecado lo engañó y el resultado fue que lo mató. Entonces, hermano, nunca el pecado en nuestra vida o el enemigo muchas veces va a tratar de engañarnos a nosotros, pero si algún momento nosotros tomamos la decisión de seguir o practicar las cosas que la Escritura está diciendo que no hagamos, no vamos a salir ganando. Nadie que practique el pecado sale ganando, porque el pecado trae muerte. Entonces el creyente, lastimosamente en nuestras congregaciones tenemos creyentes que no tienen, han perdido la comunión, porque no hay pecados que no han sido confesados. Entonces es necesario ir al Señor y restaurar esto, porque el pecado muchas veces los creyentes nos engaña y nos lleva a que nosotros sucumbamos o podamos llegar a lo más profundo y hacer cosas que no son correctas. Entonces, eso es lo que es parte de la introducción acerca del trasfondo de esta sección de Romanos.
Entonces, en sí no vamos a estudiar todo el capítulo, vamos a estudiar nomás el énfasis acerca de los fracasos de Pablo. Amén. Algo más que está enseñándonos acá el pasaje. Y esto también es muy importante. Este pasaje describe la experiencia espiritual de Pablo después de su salvación, de su conversión. Se considera que esto fue en Damasco, él estaba pasando. Y vean lo que está diciendo acá. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el problema en la vida de Pablo no era la ley, sino el problema en la vida de Pablo era el pecado. Es que él era carnal, él tenía igualmente como usted y yo, tenemos una naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza pecaminosa es la que nos inclina hacia el pecado. Pero tenemos otra naturaleza que recibimos de Cristo, es la nueva naturaleza. Pero la nueva naturaleza por sí sola no puede vencer la naturaleza pecaminosa. Necesita la fuente que es el Espíritu Santo para poder vencer la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa. La naturaleza nueva que recibimos nosotros ahora en Cristo es para tener comunión con Cristo, porque Cristo o el Señor no puede tener comunión con la naturaleza pecaminosa. Entonces Él puso una nueva naturaleza en nosotros para poder relacionarse con nosotros y poder tener comunión. Pero en sí la naturaleza nueva no puede vencerla. Así como la naturaleza pecaminosa necesita una fuente que es pecado, así la nueva naturaleza necesita el poder del Espíritu Santo para poder vencer. Entonces usted se preguntará, hermano, ¿por qué fracasa mi vida espiritual? ¿Por qué yo vivo en derrota siempre? Es porque en su fuerza no se puede vivir la vida cristiana. Usted tiene que aprender a vivir la vida cristiana dependiendo del Señor y siendo lleno del Señor. Porque si no va a vivir en derrota tras derrota, y algunas veces ya como que la derrota en la vida cristiana se vuelve normal. Entonces pasamos años derrotados espiritualmente porque queremos hacer la voluntad de Dios en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, confiando en nuestro conocimiento, pero no es posible. Tenemos que depender del Señor para poder vivir la vida cristiana. Si usted ve, hermano, lo que Pablo estaba haciendo es lo que muchos creyentes están haciendo hoy. Es decir, ellos están haciendo cosas. Yo estoy aquí, estoy allá y hago aquí y luego acá porque yo quiero ser espiritual. Las cosas que usted hace no nos hacen más espiritual. Es decir, quien lo llena de su espíritu es el Señor cuando usted tiene una buena comunión con Él. Amén. Porque la carne puede imitar también las obras del Espíritu. ¿Sabía eso? Así como el enemigo, el diablo, puede imitar los prodigios que Cristo hace, así también la carne puede imitar las obras del Espíritu. Entonces, pero el problema es que no hay una victoria. Entonces el propósito de esta enseñanza es que usted empiece a vivir una vida cristiana victoriosa en Cristo, no en sus fuerzas. Que no dependa de sus fuerzas. Porque si depende de su fuerza, usted su naturaleza, nueva naturaleza, lo va a animar que usted haga la voluntad de Dios. Pero si usted lo está haciendo en su fuerza, va a fracasar. Y va a fracasar. Y sigue otra vez. Y sigue confesando el pecado que confesó ayer. Lo sigue confesando hoy. El de hoy también lo sigue. Es porque en nuestra fuerza no es posible vivir la vida cristiana. Tiene que ser en el Señor, en el Espíritu de Dios. Tiene que ser en la fuente del Señor. Y el Señor puede, hermano, darnos la victoria. Vea que el capítulo 7, muchos pastores dicen, es que los creyentes no tienen que pasar por aquí. Lo que Pablo está viviendo en el capítulo 7, perdónenme, pero no es la voluntad de Dios. Dios no quería que Pablo estuviera haciendo esto. Dios quiere que el creyente sea victorioso. Pero si en algún momento usted se encuentra en esta situación, la Biblia le está enseñando que usted tiene que depender del Señor, de ser controlado por el Espíritu Santo para poder tener victoria práctica. Amén. Entonces, hermano, el creyente todos los días, todo el tiempo, tiene que tener comunión con el Señor. Todo el tiempo.
que solo en la congregación todo el tiempo. El Señor va con usted allí en el carro. El Señor está ahí con usted en el trabajo. El Señor está ahí donde usted considera que nadie lo ve. Y no estoy juzgando a nadie. Únicamente yo quiero animarle que aprenda, que cada día conozcamos más al Señor y aprendamos a depender de Él. Porque nuestra fuerza se acaban, hermanos. Amén. Nuestro conocimiento se termina, pero la fuerza del Señor nos renueva cada día. Amén. Entonces, hermano, no es posible que nosotros pasemos tiempo viviendo una vida que no tiene victoria. Entonces dice Pablo aquí, entonces que sabemos que la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, pero el problema no es la ley. El problema es nosotros, aunque ya no estamos viviendo bajo el periodo de la ley, pero Pablo está diciendo, la ley de Dios hizo el trabajo que tenía que hacer. Ahora Cristo ya hizo lo que tiene que hacer por nosotros. Ya nosotros no tenemos que vivir bajo la ley. Si a usted alguien le enseña que usted tiene que ir a guardar los mandamientos de la ley, entonces vivemos que la ley específicamente es dada al pueblo de Israel, no a los gentiles. Entonces, hermano, es muy importante definir este término, porque los creyentes en Cristo no han sido llamados a vivir bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, esto es muy importante. Entonces, continuamos. Hay algo más que quisiera compartir en esta hora. La derrota espiritual de Pablo que está experimentando aquí no es debido a que él no quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 7? Sino que él no entiende cómo hacer la voluntad de Dios. Y esa es la gran verdad del capítulo 7. Si usted lee, puede leer todo el capítulo, pero todo se resume en esto. La derrota espiritual de Pablo no es que él no quiera hacer la voluntad de Dios. Su naturaleza nueva quiere hacer la voluntad de Dios. Y él trata de hacer la voluntad de Dios. El problema es que quiere hacer la voluntad de Dios en su fuerza, dependiendo de él, no del Señor. Sí. Entonces, el problema aquí es que él no entiende cómo hacerla. Hermanos, y esto es algo, por eso es necesario que a los nuevos creyentes es necesario guiarlos en el Señor hasta que ellos alcancen madurez. Porque imagínense un creyente nuevo que viene hoy a la iglesia y no se le enseña nada acerca de cómo es la vida cristiana, y va a enfrentar muchas cosas que se pueden evitar si hay una buena enseñanza. Entonces, por eso es que muchos creyentes se nos van, porque no entienden cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces es necesario que constantemente podamos hacerlo. Entonces Pablo está explicando sus frustraciones en tratar de vivir una vida piadosa en sus propias fuerzas. Él nos está enseñando el versículo acá. Entonces es algo muy importante, hermanos, que Pablo está compartiendo esto. Casi a nadie le gusta compartir su vida privada, pero Pablo lo está haciendo acá en este capítulo. Amén. Y algo más. ¿Qué dice el versículo 18? Vea. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. ¿Por qué? Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿cómo es eso que está diciendo él? Que él quiere hacer el bien, pero no entiende cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una naturaleza que está controlando su vida, lo está dirigiendo, lo está oprimiendo para que no obedezca al Señor, sino que obedezca a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, esto es algo que con nosotros estamos constantemente en una lucha, en una batalla espiritual en nuestro interior. En nuestro interior hay una batalla que se está dando constantemente entre la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza. Entonces el único que puede vencer o tener suprimida o controlada la naturaleza pecaminosa es el Espíritu Santo. Entonces, algo muy importante, que es una bendición cuando una persona llega al capítulo 7, porque comienza a darse cuenta del horrible conflicto de las luchas y derrotas. Por eso, porque el primer paso para salir de la lucha del capítulo 7
y entrar a la victoria del capítulo 8 es necesario pasar por acá. Es una nota de Scofield del capítulo 7 de Romanos. Él dando su comentario o su aporte a este gran pasaje de la Escritura. Entonces vea, hay muchos que tienen estrategias que dicen cómo vencer la naturaleza pecaminosa. No hay una estrategia humana para poderla vencer. El único que puede vencerla es el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, vea estrategias falsas para la victoria en el caminar cristiano. Son falsas. El Evangelio del Señorío de Cristo, bueno, ellos dicen que si no lleva fruto, entonces no tiene salvación. Esto lo enseñan ellos. Amén. Pero no puede llevar fruto muchas veces porque no tiene una buena comunión con el Señor. No es porque no haya recibido salvación. Los carismáticos animan a otros creyentes a tener experiencias emocionales. Pida esto, declara, ¿cómo es la otra palabra que ellos utilizan? Proclame, reprenda. Ellos pero dicen reprenda el odio, reprenda la avaricia, reprenda el orgullo, reprenda el enojo. Pero estas son obras de la carne, están ahí. Y si las reprendemos no se van a ir porque no son demonios. Son obras de la carne y Gálatas está enseñando. Entonces ellos dicen que usted anima a tener experiencias emocionales. Usted tiene, si no nos vamos, dicen algunas veces en sus congregaciones, hasta que caiga el Espíritu Santo. Por Dios santo, hermano, el Espíritu Santo viene en el capítulo 2 de Hechos. Y no se ha ido porque la iglesia aquí está. Y porque no es porque nosotros lo decimos, es porque Cristo lo prometió. Amén. Entonces vamos. Entonces el número 3, algunos enseñan que nunca está fuera de la comunión del Señor. Es falso. Y que el pecado no lleva consecuencias en nuestra comunión con Dios. Si el creyente peca, el Señor lo disciplina. Si el creyente comete pecado y no confiesa, pierde su comunión con el Señor, porque es necesario esto. Entonces la Biblia nos está enseñando, estas cosas ya las conocemos. Entonces algunos enseñan que no tienen una naturaleza pecaminosa. Benny Hinn enseña que la naturaleza pecaminosa fue erradicada en el momento que usted puso su fe en Cristo. Falso. Porque para erradicar la naturaleza pecaminosa de nuestra vida es o Cristo viene o morimos. Nada más. Porque es algo natural en nosotros. Entonces, ni Cristo no la quitó cuando venimos a Él. Porque entonces, para quitarla tenemos que morir o ser arrebatados. Nada más. Entonces, otros enseñan que la naturaleza pecaminosa ha sido erradicada. Si no son, es decir, han sido erradicadas. Si somos verdaderamente o genuinamente salvos. Algunos dicen, si tú eres salvo, ya no tienes la naturaleza pecaminosa. Falso. Todos los creyentes la tenemos. Todos. Y por eso tenemos esa lucha. Entonces, los últimos, algunos culpan el hecho de pecar repetidas veces a los demonios ancestrales que moran dentro de la persona. Esto es falso, hermano. Amén. Es la naturaleza pecaminosa, es la que nos inclina a hacer esto. Pero vamos a algo más. Amén. Vean que el pronombre yo, y esta es la gran diferencia. El pronombre ya está mencionado 24 veces aquí, del versículo 7 al 25. En los versículos del 1 al 6 hay más, son alrededor de 28. Pero solo en el versículo 17 al 25 se encuentra 24 veces el yo, y mientras que la referencia al Espíritu Santo cero. Porque este creyente, Pablo, quería hacer la voluntad de Dios en su fuerza, en su conocimiento y basado en los principios de la ley. Porque él era irreprensible en la ley, era un hombre que conocía la ley, pero vemos que no es así. Y algo más, un principio para recordar, y volvemos rápidamente al pasaje. La vida cristiana es una manera sobrenatural de vivir diariamente, y no se vive por medio de nuestros propios esfuerzos, sino por medio de la fe en Cristo Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Y esto es algo muy importante también para nuestra vida cristiana. Entonces vamos a entrar, hermanos, a esta otra parte acá, la parte B, cómo entender el conflicto que mora en nuestro interior. Y veamos algunas cosas.
Por ejemplo, el conflicto interior que sufrimos como creyentes a veces es muy desconcertante. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en este pasaje. ¿Qué dijo Pablo? Él dice, pero lo que hago no lo entiendo. Es decir, ¿por qué me está pasando esto? Y esto muchas veces es algo que está en nuestra vida cristiana también. A veces no entendemos si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué terminamos haciendo otras cosas? Usted ya dijo que no va a decir cosas malas, o que ya no va a ofender a nadie más, o que ya va a cambiar su manera de ser, pero termina haciendo lo mismo. O porque usted ha dicho, yo voy a ser fiel al Señor, y a las horas después o al siguiente día vuelve a cometer lo mismo. Entonces, hermano, es porque a veces no entendemos por qué pasan estas cosas. Es porque hay una batalla, un conflicto dentro de nosotros. Es necesario saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, otra de las cosas es que podemos vivir la vida cristiana es decir, pura fuerza de voluntad y habilidad propia. Según el pasaje es no, hermano, no podemos vivir así. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque cuando él está diciendo la naturaleza nueva quiere hacer el bien, pero la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces por eso es que sucede esto. Entonces el principio que nos está enseñando es que tenemos que aprender a depender del Señor. Entonces, número 3, no es cierto que cuando usted desea hacerlo mejor en su camino como creyente, realmente termina haciendo lo opuesto. ¿Le ha pasado a usted alguna vez esto? ¿Alguna vez se identifica con esta historia con la vida de Pablo en este pasaje? Y dice el versículo 15 y el 16, dice, si lo que aborrezco eso hago, y si lo que no quiero eso hago. Entonces está diciendo, no, eso que aborrezco no lo quiero hacer, pero termino haciéndolo. Porque en nuestra vida cristiana, si no dependemos del Señor, va a ser difícil. Entonces no es posible. Entonces algunas cosas que necesitamos dejar de hacer cosas para poder nosotros vivir la vida cristiana. Necesitamos saber que necesitamos dejar de trabajar en querer nosotros en nuestra fuerza hacer la voluntad de Dios y descansar en las promesas del Señor, desempeñar y relacionarnos, tener un enfoque horizontal y empezar a tener un enfoque vertical hacia el Señor, y debo de dejar de tratar y confiar, y debo de empezar a que Él haga en mí. Entonces esto también es muy importante cuando vemos la carta a Romanos. Y hermanos, como en el versículo 17, y quiero que vaya conmigo y veamos el versículo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza pecaminosa es la fuente de la derrota en la vida del cristiano. Entonces está enseñando, ¿cuál es la fuente? Y veamos aquí la fuente. Entonces dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él está diciendo, la naturaleza pecaminosa que mora en mí es la que hace las cosas que yo no quiero hacer. Entonces la fuente de esta naturaleza o de mi derrota espiritual es la naturaleza pecaminosa. A ver, y el versículo 18 sigue ahí diciendo, el versículo 18 lo leemos, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Entonces el yo está especificando, refiriéndose aquí Pablo a su propia naturaleza. Veamos, ¿quién es el problema acá más grande en nuestra vida? Bueno, nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque esto, hermanos, es muy importante, porque no debemos de culpar a los demás de las cosas que nosotros estamos haciendo. Es decir, no es porque el hermano, es porque la hermana, no es por nosotros mismos. Entonces el problema está en nosotros, no en los demás. No es que tú me provocas, no, somos nosotros. Y vea lo que Pablo está diciendo acá. ¿Quién es el problema más grande en nuestra vida? Nosotros mismos. Y dice, y yo sé que en mí, es decir, en mi interior, esto es en mí,
en mi carne no mora el bien. Entonces por eso son algunas decisiones que nos afectan en nuestra vida cristiana. Entonces, algo más, ¿cambia Dios nuestra carne o naturaleza pecaminosa en el preciso momento de la salvación? No. Y veamos la parte del versículo, dice, esto es en mi carne no mora el bien, dice Pablo. Entonces, la naturaleza pecaminosa va a estar ahí. Y vea que aquí en el capítulo 7 vemos a un creyente que está derrotado. Es decir, que está frustrado, que no encuentra salida y que está desesperado porque no entiende o no comprende cómo hacer la voluntad de Dios. Y algunas veces, hermano, quizás usted ya pasó por ahí o está pasando por ahí o no ha entrado todavía a esto, pero sería bien depender del Señor para no pasar por esto porque es desconcertante en la vida del creyente. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, nos está enseñando y dice, pues digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Es decir, si nosotros andamos en el Espíritu, estas cosas no van a ser, la carne no va a controlar nuestra vida. Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si estamos siendo llenos por el Espíritu Santo, la carne no va a dominar nuestra vida. Entonces, porque dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso es que hay esa lucha espiritual. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, pero hay alguien más que le está tratando de detener o de parar que usted no haga la voluntad de Dios o que no sirva al Señor, pero para que no hagáis lo que queréis. Y Gálatas está enseñando acerca de esto. Entonces, hermano, para ir terminando con estos versículos, dice, ¿por qué es que muchos creyentes viven en derrota espiritual? Algunas veces es porque ignoran acerca de su posición. Es decir, si nuestra posición ya no es en Adán, o nuestra posición no es bajo la ley, nuestra posición es en Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos la fuente de poder, que es el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para poder honrar al Señor y poder permanecer en Él y tener victoria práctica. Entonces, otro problema, ¿por qué muchos creyentes viven en derrota espiritual? Es porque por la autodependencia, es decir, quieren hacer la voluntad de Dios en su fuerza. Yo voy a hacer esto, y luego empiezan a hacer obra para poder hacer la voluntad del Señor, pero terminan haciendo lo contrario. Entonces, otra de las cosas por qué los creyentes viven en derrota espiritual es por rebelión voluntaria contra Dios. Ya no quieren nada contra Dios, piensan que Dios no les escucha, que Dios ya se olvidó de mí. Entonces, pero no es verdad. Y esto no era el caso de Pablo en el capítulo 7. Pablo quería hacer la voluntad de Dios, pero no entendía cómo hacerla. Entonces, otra de las cosas podría ser acerca de la derrota por la apatía hacia la voluntad de Dios. Es decir, no están interesados en hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, la carta a los Romanos nos está enseñando acerca del proceso que vivió Pablo y cómo él expresa lo que estaba pasando en su vida para poder comunicar una verdad y enseñarnos. Romanos capítulo 7, del 18 al 20 dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces es necesario estar consciente de esta lucha que está en nuestro interior. Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a depender del Señor. Y para ir cerrando, hermanos, acerca de este fracaso en la vida de Pablo o el fracaso de nuestros propios esfuerzos, debemos recordar que estos principios, por lo menos tres principios que nos enseñan los versículos del 21 al 25. Primer principio, cada creyente mora en la presencia del mal o la naturaleza pecaminosa con el deseo de hacer el bien a causa de la nueva naturaleza. Entonces, esto es una realidad en nuestras vidas. Es decir, el mal está por la naturaleza pecaminosa y también está el bien por la nueva naturaleza.
Entonces depende a que nosotros alimentemos más. Si alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa, ella va a vencer en nuestra vida. Si nosotros alimentamos más la nueva naturaleza o nos llenamos del Señor, la nueva naturaleza va a vencer a la naturaleza pecaminosa. Amén. Decía un hombre que tenía un palenque, ponía a pelear gallos. Entonces decía, esto creo que ya lo he escuchado, pero se refleja bien. Decía él tenía varios gallos, pero tenía dos que eran muy buenos. Y él decía, le preguntaban los que asistían, ¿a cuál debemos de apostarle hoy? Hoy decía, hoy va a ganar el blanco. El blanco con rayas, decía, ese va a ganar. Y luego decía, hoy va a ganar el rojo, decía. Y todos se quedaban y le apostaban y sí ganaban. Entonces, y luego decía, oh no, hoy va a ganar este. Y luego todos, y al final le preguntaban, y se acercó a alguien y le preguntó, ¿y usted cómo sabe cuál gallo va a ganar y a cuál le vamos a apostar? Él decía, si yo quiero que gane el blanco, decía, o el negro o el rojo, yo lo alimento y a los otros no. Entonces es casi similar lo que pasa con nuestra naturaleza. Si nosotros alimentamos nuestra nueva naturaleza nos va a dar la victoria a través del Espíritu Santo para servir al Señor. Pero si nosotros alimentamos la naturaleza pecaminosa, que no se puede quitar y no se puede reprender y no se puede salir, porque es algo natural en nosotros que heredamos de Adán, entonces no podemos. Entonces, si la alimentamos, esa va a tener la victoria en nuestra vida. Entonces, hermano, es necesario definir estas cosas y comprender por qué es que no puedo muchas veces hacer las cosas que quiero hacer para el Señor. Y es necesario estar consciente de esto. Entonces, seamos más específicos cuando vamos al Señor y digámosle al Señor, Señor, ayúdame con este problema en específico que tengo, porque mi naturaleza pecaminosa me quiere hundir en el pecado. Amén. Pero Cristo es más poderoso que cualquier cosa, hermano, que quiera hacernos daño. Entonces, hermano, está enseñando aquí Romanos capítulo 7, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Y cuál ley? Dice que el mal está en mí. Encuentra una ley, la ley del pecado. Entonces, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentra otra ley también ahí, el cual es la ley de la naturaleza. Amén. Y está la ley de Dios. Principio número 2. Existe constantemente un conflicto dentro del creyente. Nuestros buenos deseos y nuestra buena voluntad no son suficientes para cambiar la carne. Es decir, no es posible. Y esto nos está enseñando el versículo 23. Vea. El versículo 23 nos está enseñando este principio. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Él ve a un hombre fuerte que lo ata, en otras palabras, y lo lleva como esclavo y lo somete y lo tortura. Él está diciendo, me lleva cautivo, me lleva preso, esa ley que encuentro en mí. Es decir, él se considera como, él pone el ejemplo aquí, como un esclavo. Entonces, y vea, hermano, que dice que lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, esto nos refleja un poco, hermanos, acerca de la historia de una de las tradiciones romanas, que si alguien mataba a otra persona, por cierto tiempo se lo tenía que cargar el muerto. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, esa naturaleza pecaminosa la tengo cargando todo el tiempo. Esa muerte me está siguiendo. Entonces, pero él ve otra ley en su vida, ve la nueva naturaleza, que es la que le está dando la victoria. Entonces, es muy importante ver cómo Pablo está teniendo esta batalla espiritual y sacar los principios para aplicarlos a nuestra vida diaria. Entonces, número 3, dice, sin el poder capacitador del Espíritu Santo,
viviremos en miseria y esclavitud práctica. ¿Qué dice Pablo? Pablo acá, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo se sentía Pablo aquí, ya en este versículo? Él se sentía esclavo, se sentía preso, se sentía que ya no podía más. Se sentía en el fango, se sentía en el lodo, se sentía atado acá. Entonces, porque ya no podía hacer la voluntad de Dios, no entendía cómo hacerla. Y la naturaleza pecaminosa lo estaba controlando, y su fuerza para hacer la voluntad de Dios no podían vencer la naturaleza pecaminosa. Entonces él está diciendo acá, dice, miserable de mí. El estado en el que él se sentía era un estado doloroso, era un estado triste. Entonces él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y vamos a ver quién lo libra en los versículos 25. Amén. Y aquí está pasando algo. Y vea todas las cosas rápidamente. El pecado revivió y yo morí, dice Pablo, porque el pecado me engañó. Y eso es lo que sucede en muchos creyentes, que el pecado los lleva y nos engaña y les hace daño y los destruye su comunión, destruye su vida espiritual. Entonces, otra de las cosas, dice Pablo, el pecado me mató. Él está diciendo, la vida cristiana ya no tiene sentido para mí porque el pecado me ha matado. Es decir, me está controlando la naturaleza pecaminosa. Y dice, yo soy carnal, vendido al pecado. El problema no es la ley. El problema es que yo soy carnal. El problema está en mí, no está en los demás. El problema soy yo. Amén. Entonces, hermano, una de las cosas, y esto podemos aplicarlo, el problema no son los hermanos. El problema no es nuestra familia, el problema no son nuestros compañeros de trabajo, el problema muchas veces somos nosotros que no tenemos ese principio de relacionarnos. Entonces veamos otra de las cosas. Pablo está diciendo en el versículo 15, lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero termino haciendo lo contrario, es porque él estaba luchando en sus fuerzas. Entonces dice, sino el pecado que mora en mí. Él estaba consciente, el mal que no quiero, eso hago. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esta es la batalla del creyente con el pecado que mora dentro de sí. Y esto lo enfrentamos constantemente, y es necesario. Y algo, hermanos, antes, es necesario, hermanos, no nos acostumbremos a esta vida. No. Oremos al Señor, aprendamos a depender del Señor, no nos acostumbremos a vivir en derrota, aprendamos a vivir dependiendo del Señor y que podamos experimentar en nuestra vida la victoria práctica. Es decir, que la santificación en nuestra fuerza es impotente, no puede darnos la victoria práctica o la victoria en la vida cristiana. Entonces, no nos acostumbremos a esto. No, ya sé, y luego pasa lo mismo. Yo ya no veo una salida. El Señor tiene una salida. Y el Señor es que cuando Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 25 aparece nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el que nos libra del cuerpo de muerte. Amén. Entonces, ¿quién nos da la victoria? ¿Tiene usted hambre por una liberación práctica y salvación del poder del pecado en su vida? Es decir, si hay esta realidad, si usted está esperando que el Señor lo saque de esta situación, ya no quiero vivir de esta manera, el Señor lo puede hacer. Y Mateo capítulo 5 está diciendo que es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es necesario. Es solamente una aplicación del pasaje. También en Filipenses 1:6 dice, y estoy cerrando ya, hermano, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, no va a quedar a media, el Señor nos va a sacar adelante. Entonces Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es necesario aprender a confiar y depender del Señor. Y Corintios está enseñando, y vea esto, Corintios 2,
3, 5 y 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, no del conocimiento, sino del Espíritu. Entonces es porque la letra mata, la ley no produce vida, la ley produce muerte, pero el Espíritu, más el Espíritu vivifica, dice el Espíritu, da vida a las personas. Entonces nos está enseñando este otro principio, donde comienza la esperanza verdadera y la victoria práctica en esta batalla. Empieza con Jesucristo, es decir, guiados por Jesucristo. Y dice Pablo en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él está consciente que gracias a Dios, que nuestro Señor Jesucristo es el que lo puede librar de las ataduras del pecado y de la naturaleza que lo está controlando. Qué día tan maravilloso es para él cuando se da cuenta de que él, es decir, su carne no mora el bien. Entonces es su fracaso. En su fracaso grita, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces él está viendo que en su fuerza ya no es posible. Quizás usted está pensando que servir al Señor, eso no tiene sentido. En nuestras fuerzas no tiene sentido. Pero en las fuerzas del Señor sí es posible. Entonces, hermano, es necesario salir de esta situación. Quedamos aquí.